Muy buenas tardes. Gusto saludarles en nombre del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y de la Organización Panamericana de Crohn y Colitis. Llegamos a la clase número 16 del curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, ya casi culminando esta meta que nos trazamos de realizar este curso. Ya la próxima semana será la clausura, pero hoy tenemos un tema sumamente interesante de actualidad y para él hemos invitado a un amigo de Costa Rica, un joven miembro de la Organización Panamericana de Crohn y Colitis, el doctor Kenneth Ernest. Es gastroenterólogo de la Universidad de Costa Rica, subespecialista en enfermedad inflamatoria intestinal en la Universidad de Calgary, Canadá, y experto en un área que también vamos a desarrollar conjuntamente, como es el ultrasonido intestinal, también en la Universidad de Calgary. Doctor Kenneth Ernest, bienvenido a Venezuela. Hola, hola, buenas tardes. Realmente es para mí un honor poder acompañarlos hoy. ¿Puedo empezar a compartir mi pantalla? Así es, adelante Ok, y estamos perfecto. súper contentos de que estés con nosotros. Ya pronto vendrás de forma presencial. Ok, Bueno, Dios adelante, primero, Kenneth. sí. Bueno, muchas gracias al doctor Beitia por la invitación tan amable. El tema que vamos a revisar hoy eran nuevas terapias en enfermedad inflamatoria intestinal y yo le agregué ampliando la caja de herramientas porque creo que son momentos bastante interesantes en cuanto a los usados anti-TNFs a los que estamos acostumbrados y creo que es importante que nos vayamos empapando de todos estos. Eh, Estos son mis conflictos de interés y los objetivos para esta charla que nos propusimos es conocer los diferentes mecanismos de acción de las clases nuevas, conocer la eficacia y seguridad de estas nuevas moléculas, qué cuidados, qué tips tenemos que tener para utilizarlas y conocer la nueva evidencia de moléculas ya establecidas, que me pareció, eso lo agregué al final, porque me parece interesante, de moléculas que tal vez puede que ya hayamos oído otras charlas o que estemos acostumbrados a mencionar, pues hay evidencia nueva que se ha publicado este año, inclusive en la ECO, en el DDW, y creo que vale la pena que los repasemos. Más o menos esto fue lo que como voy a dividir la charla, vamos a hablar inicialmente de los inhibidores JAK, después vamos a hablar de los moduladores del receptor DSP1, después vamos a hablar de los bloqueadores de la subunidad P19 o los inhibidores de la interleuquina 23 y finalmente rápidamente la nueva data en estas moléculas ya establecidas. Entonces, en aras del tiempo, para ser expeditos, vamos a empezar hablando de moléculas pequeñas. Recuerden que moléculas pequeñas que tienen un tamaño pequeño son moléculas químicas, son moléculas que no generan inmunogenicidad, y eso creo que es una de las cosas importantes que tenemos que recordar. Y más o menos las dividimos en estos dos grandes grupos. Actualmente tenemos los inhibidores de la JAK y los moduladores del receptor de esfingosina o S1P. Vamos a hablar de los inhibidores de la JAK, tanto de tofacitinib, que no es tan nuevo, pero creo que todavía es un medicamento que tiene una curva de aprendizaje un poco más lenta, pienso yo, en la práctica clínica. De upadacitinib no vamos a hablar de filgotinib, que también existe, pero no está aprobado solo en Europa. Y vamos a hablar del S1P, los moduladores, que el aprobado actualmente es Ozanimod, y el Trasimod, que prontamente, pienso yo, este año va a tener aprobación. Bien, entonces, de los inhibidores de la JAK, y a veces a mí lo que más me interesa es que nos enfoquemos en entender bien los mecanismos de acción. Obviamente vamos a ver la data de los estudios pivotales de que son efectivos, pero sobre todo los mecanismos de acción y las partes de los tips de uso y perfiles de seguridad. Entonces resulta, ¿verdad? Y digo yo, usar un inhibidor de la JAK es como si yo estuviera, en vez de bloquear una citoquina, como, ¿verdad? En vez de bloquear el TNF o de bloquear la interleuquina 23, como si fuera un avión, yo bloqueo el aeropuerto, ¿verdad? Los sitios donde llegan esas citoquinas. Y es que el JAK, el JAK-STAT, la vía del JAK-STAT es un mecanismo intracelular de mensajería producto de cuando estas citoquinas, y esta citoquina puede ser diferente. Hay 4 tipos de JAK, JAK1, JAK2, JAK3 y el TIC2, y hay 7 tipos de STAT que van desde el STAT 1 hasta el STAT 6 y el 5 es A y B. Entonces, son dímeros, ¿verdad? Entonces, para que ellos funcionen, tienen que unirse dos monómeros, formar el receptor y hacer toda la cascada intracelular.
Esto va a llevar usualmente en moléculas o en citoquinas que son proinflamatorias a que haya una traducción, un aumento de la transcripción, perdón, a nivel del ADN, que va a producir más citoquinas o respuestas proinflamatorias. Cuando usamos los inhibidores de la JAK, lo que hacen es que bloquean la fosforilación inicial de la partícula JAK a nivel intracelular, y pues bloquea toda esta cascada intracelular y por ende no hay mensajería, ¿verdad? De esta señal proinflamatoria que trae la citoquina, pues la bloquea. Esto es nada más para que vean los diferentes dímeros que forman los receptores JAK, y como les decía, que se pueden asociar en diferentes combinaciones, desde JAK1, JAK2, JAK3 y TYK2, y tienen diferentes respuestas. Llámese, por ejemplo, hay respuestas antivirales, en donde interactúan mucho los interferones, tenemos respuestas proinflamatorias o como donde interactúa la interleuquina 6. Tenemos, por ejemplo, la vía del JAK2, donde interactúa la interleuquina 2, 6, 23. Tenemos factor estimulante de granulocitos, eritropoyesis, todo esto tiene que ver mucho con esta mensajería intracelular llamada la vía del JAK-STAT. Y vean esto qué interesante. Si nos ponemos a ver esta columna, aquí a su izquierda pueden ver toda esta lista de citoquinas proinflamatorias que tienen que ver con la patogénesis de enfermedad inflamatoria intestinal y las diferentes combinaciones de JAK que utilizan esta mensajería intracelular para perpetuar la inflamación. Entonces, tiene sentido fisiopatológico de poder bloquear esta ruta. Como les decía, tofacitinib es el más común tal vez en Latinoamérica todavía, que es un inhibidor de la JAK1 y 3, a dosis más altas inhibe también la JAK2. Y tenemos después, por decirlo de alguna forma, la segunda generación de inhibidores JAK, que es donde está filgotinib y upadacitinib, que se pensaba si eso podía influir en tener mejor perfil de seguridad, pero parece que es un perfil relativamente similar. No obstante, upadacitinib tiene una data con respecto a eficacia y potencia que me parece que es interesante. Entonces, vean aquí lo que decíamos, si logramos inhibir un montón de JAK1s y que no se formen esos dímeros, bloqueamos esas señales intracelulares, entonces tiene este sentido desde un punto de vista fisiopatológico. El estudio OCTAVE fue el primer estudio fase 3 publicado con un inhibidor de la JAK en colitis ulcerativa, ¿verdad? Este fue para tofacitinib y demostró tanto alcanzar remisión en los estudios de inducción que fueron a 8 semanas y en el estudio de mantenimiento 48 semanas después, ¿verdad? Y aquí lo que se buscaba, ellos llamaron remisión clínica, que fuera un puntaje total de Mayo de menos de 2 puntos con ausencia de sangrado rectal y ningún otro score mayor a 1 punto, con tasas entre 34.3 y 40.6%. Con esto se aprobó el label de tofacitinib y aquí nada más para que vean la data de curación de la mucosa, ¿verdad? Y que lo que ellos definieron como curación de la mucosa era tener un puntaje de Mayo de 1 o menos, y fueron tasas de hasta el 45%. Y el label de tofacitinib, que es una inducción de 10 miligramos BID por 8 semanas, y después se baja la dosis a 5 miligramos BID. Existe un concepto que estudiaron en este programa OCTAVE, que fueron los respondedores tardíos, y esto es uno de los tips que me parece a mí muy importante, que resulta que los pacientes que no habían respondido inicialmente a las 8 semanas de tratamiento, les dieron 8 semanas adicionales de tratamiento de inducción 10 miligramos BID, y esto representó un 17% más de respuesta. Entonces, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí en el chip siempre que un paciente que a las 8 semanas no tiene una respuesta adecuada, podemos darle 8 semanas más, o sea, 16 semanas de inducción. Y luego el label dice que se mantenga a la menor dosis posible, que mantenga la remisión. La cuestión es que ellos en este diseño, los pacientes que alcanzaron remisión con 10 BID por 16 semanas, los mantuvieron en 10 miligramos BID. Y muy probablemente desde la práctica clínica lo que nosotros vemos es eso, que los pacientes que alcanzan remisión con 10 BID y sobre todo que son pacientes que han fallado otras terapias, que son enfermedades más refractarias, probablemente se beneficien de mantenerse en dosis altas. Después se hizo un estudio que se derivó de los OCTAVE, que se llama el estudio Riveting, que lo que hizo fue ver de todo el programa OCTAVE los pacientes que estaban en remisión en 10 BID y los aleatorizaron. Después de 2 años de estar tomando tratamiento en 10 dosis altas de 10 BID, que tuvieran por lo menos 6 meses de estar en remisión sin uso de esteroides, y se estratificaron en mantenimiento a dosis 10 BID o seguir con dosis, o los bajaron a dosis de 5 BID.
Y lo que vieron es que los pacientes que usualmente que se mantenían, aunque no hubo esta diferencia significativa entre los grupos, sí, numéricamente se mantuvo un 90% de los pacientes en remisión con la dosis más alta de 10 BID versus un 77% de los que se bajaron la dosis a 5 BID. ¿Cuáles fueron los factores predictores de pérdida de respuesta? Los pacientes que tenían un score endoscópico de Mayo de 1, parece que perdían más la respuesta al desescalonarlo la dosis y aquellos que hubieran fallado previamente a terapias anti-TNFs. ¿Cuál es el mensaje práctico aquí? Probablemente un paciente más refractario es un paciente que tenemos que con cuidado pensar en si deberíamos titular la dosis a la baja o tal vez darle más tiempo y posteriormente reevaluarlo, hacerle una colonoscopía, una rectosigmoidoscopía, ver que no tenga datos de inflamación y en el momento que no tenga inflamación, tal vez podría valer la pena en ese momento discutir, ok, bajemos esta dosis. Obviamente con los inhibidores JAK siempre está el problema en la parte o la preocupación de seguridad. Yo siempre lo que le digo a mis pacientes es que la seguridad es una discusión un poco relativa porque tener enfermedad activa no controlada implica más riesgo de infecciones, más riesgo de trombosis, más riesgo de herpes para los pacientes también, ¿verdad? Entonces, creo que hay que verlo con ese lente cuando tenemos estas discusiones con los pacientes. Como les decía, upadacitinib fue entonces, al igual que filgotinib, es un inhibidor selectivo de la JAK1 nada más. Recuerden que tofa inhibe JAK1 y 3, tiene una vida media muy corta, tiene metabolismo hepático y ya tiene otras aprobaciones no IBD, ¿verdad? Que está artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, dermatitis atópica. O sea, es una lista amplia de diagnósticos que tiene aprobación. El programa, el U-Accomplish y U-Achieve fueron los programas de inducción. Con upadacitinib, el nombre es Rinvoq, la marca se llama Rinvoq, tiene una inducción de 8 semanas de 45 miligramos y un mantenimiento ya sea de 15 o 30 miligramos. Es una tableta al día de liberación prolongada, a diferencia de tofacitinib, que tofacitinib, la tableta usual, es de liberación más acelerada. Tofacitinib, y eso se me olvidó decirlo antes, tiene una liberación, una versión XR también, que es de liberación prolongada. La cuestión con upadacitinib o con Rinvoq es que sí, también aplica el concepto de respondedores tardíos. ¿Eso qué significa? Que entonces un paciente que a 8 semanas no nos respondió a 45 miligramos, podemos darle 8 semanas adicionales, son 16 semanas de tratamiento. Y la cuestión aquí muy interesante es que vean que con 8 semanas de tratamiento, 74.5 de los pacientes tuvieron respuesta clínica y remisión clínica un 33.5%. O sea, en 8 semanas, estos son los resultados que a mí me parecen que son muy interesantes en qué tan potente es esta molécula desde el punto de vista de su efectividad, y creo que esas son de las cosas bastante emocionantes que podemos ver en upadacitinib. Otro concepto que se empezó a utilizar más desde los estudios de ustekinumab, que fue la remisión histoendoscópica, ¿verdad? O mejoría histoendoscópica. Vean que a 8 semanas, y que 8 semanas es muy poquito tiempo realmente, pero que 36.7 de los pacientes logren remisión histoendoscópica es realmente sorprendente. Estos deltas que vemos aquí en comparación contra placebo casi nunca los vemos en los estudios clínicos o en los estudios pivotales. Por eso me parece que es muy interesante y creo que es algo muy rescatable por lo menos de upadacitinib. En el mantenimiento fue lo mismo, a 52 semanas. Vean tasas de mantenimiento de remisión clínica de hasta el 53.6%, y vean que ellos lo que hicieron también, es otra cosa interesante que se usó en el diseño de este estudio, que usaron criterios muy, muy estrictos para definir remisión clínica, remisión endoscópica. Por ejemplo, con TOFA, remisión endoscópica era Mayo de 1 o menos, con UPA fue remisión Mayo de 0, entonces también estamos viendo porcentajes muy altos con criterios muy estrictos que vemos. Vean aquí el mantenimiento de la respuesta clínica, 77%, mantenimiento de la remisión libre de esteroides, 64.6%. Ahora, existe toda una discusión que si tenemos que dar a los pacientes dosis de 15 o dosis de 30 miligramos, y en la práctica clínica nuestra impresión es que no, bueno, y lo que dice la data también, no hay mucha diferencia en el perfil de seguridad en los pacientes que están con 30 o con 15 miligramos, y muy probablemente un paciente más refractario se va a beneficiar de más de dosis de 30 miligramos.
El único factor de riesgo, y ahorita vamos a discutir esto rápidamente, es herpes zóster. Entonces, que sí es dosis dependiente, y esto se ha visto en todos los inhibidores de la JAK. Entonces, pues es una de las cosas importantes que tenemos que siempre tener presente en los pacientes. Y vean aquí la parte que hablábamos de curación, aquí mejoría histoendoscópica 56% y curación de la mucosa, que esto lo llamaron, que era tener biopsias con inflamación cero, o sea, no era una mejoría de la biopsia, sino una inflamación de un GEOVES menor de 2 puntos, que básicamente es una mucosa normal. Aún así el 22% me parece que es bastante impresionante. Una de las cosas interesantes de upadacitinib es que recién acaba de tener aprobación en Europa y en el Reino Unido para enfermedad de Crohn, que tofacitinib solo tiene aprobación en colitis ulcerativa. Entonces esto creo que también abre una puerta bastante emocionante en poder usar estas terapias en pacientes con enfermedad de Crohn. Dicho esto, la inducción en enfermedad de Crohn, recuerden que dijimos de UPA y tofa son 8 semanas con potencial 8 semanas adicionales. En Crohn son solo 12 semanas de inducción. No existe el concepto de respondedor tardío o de darle 24 semanas de 45 miligramos, porque sí parece que hay algunas señales de más riesgo de infecciones a dosis más altas de 45 miligramos. Y lo mismo, a 12 semanas, perdón, habían tasas de remisión clínica en enfermedad de Crohn del 49%, ¿verdad? Y 39%, y respuesta endoscópica alrededor entre el 35 y el 46%. En el UENDUR, que es el estudio a 52 semanas de terapia en enfermedad de Crohn, tanto para 15 como para 30%, se ven tasas entre 37 y 48% de remisión clínica por SEDAI, que siguen siendo valores bastante altos, y deltas, vean que el placebo era solo 15%, ¿verdad? Entonces, estos son datos muy, muy, muy interesantes, muy emocionantes. Perfil de los inhibidores de la JAK, y muchas veces nos centramos en esta discusión. Entonces, sabemos que son medicamentos que no están contraindicados, pero que no están indicados en embarazo y lactancia, y no parece que es porque sean inseguros, sino más bien parece que es porque no tienen suficiente data todavía. Sabemos que alteran el perfil lipídico, y recomendaciones de estos pacientes tenemos que hacerles analíticas usualmente de base, que incluya función hepática, porque es hepatotóxico, son hepatotóxicos, pueden dar citopenias. Entonces veamos cómo está la hemoglobina, cómo están los leucos de estos pacientes, veamos cómo está el colesterol. Si el paciente hace dislipidemia, que usualmente el PICUS es a las 4 a 8 semanas y después se tiende a normalizar, si persiste con LDL elevado, se puede tratar con estatinas como cualquier otra dislipidemia. Aquí creo que es importante discutir un paciente con riesgos cardiovasculares altos, ver si hay que ajustar el tratamiento, o si el paciente tiene un riesgo cardiovascular muy alto que potencialmente contraindique el tratamiento, o que haya una alternativa más idónea para este tipo de pacientes. Alteración de transaminasa, lo mismo, cada 4 a 8 semanas inicialmente estamos vigilando a los pacientes, y después usualmente cada 3 a 4 meses les hacemos exámenes de control. Herpes zóster, como les decía, esto sistemáticamente se ha demostrado que sí, que los inhibidores de la JAK aumentan el riesgo de herpes zóster. Acá en Canadá está la vacuna para el herpes zóster, que verdad que se llama Shingrix, que es recombinante, que no es de virus vivos atenuados. En Latinoamérica creo que solo me parece que en México, y creo que en Puerto Rico es que hay ahorita, en los otros, y en Colombia creo que iba a haber, pero en los otros países no hay todavía. Pues entonces es una discusión interesante que hay que tener también con los pacientes. Si uno pudiera vacunar a los pacientes antes de empezar estas terapias, ese es el escenario ideal para evitar estas complicaciones. Como les decía, a veces usamos dosis altas, y tener herpes zóster o desarrollar herpes zóster parece que es dosis dependiente. Con respecto a más factores de riesgo, vemos aquí, esto es un metaanálisis que se publicó en el 2020, alrededor de 9.500 pacientes de todas las indicaciones de uso de JAK y diferentes JAKs. Aquí está tofacitinib, está upadacitinib, está filgotinib y otros inhibidores JAK que no están ahorita aprobados para enfermedad inflamatoria intestinal. Y no demostraron que existiera más riesgo de infecciones serias, más riesgo de cáncer de piel no melanómico ni de neoplasias, y no eventos cardiovasculares o fenómenos trombóticos. Lo que sí, más riesgo de herpes zóster, que ya esto lo dijimos. Si nos ponemos a granular los datos propiamente en TOFA de seguridad, tanto del programa Octave como el Riveting, que fueron los dos estudios que mencioné antes, vemos que sigue siendo el riesgo de herpes zóster lo que es más persistente y parece ser más dosis dependiente.
Y lo mismo, o sea, no hubo más riesgo de perforaciones intestinales, eventos cardiovasculares, neoplasias en estos cohortes de pacientes. Si vemos los pacientes de upadacitinib, tampoco tanto infecciones serias, eventos tromboembólicos o cardiovasculares parece que haya mayor riesgo. Lo que sí es herpes zóster, y vean que a 15 miligramos es 5.8 por cada 100 pacientes año, y 7.3 en dosis de 30 miligramos al día. Hay un estudio interesante que se publicó que se llama el Oral Surveillance con tofacitinib y salió publicado en el New England, y creo que se vale la pena discutirlo, porque el Oral Surveillance lo que hizo es un estudio de no inferioridad, y la idea era comparar tofacitinib contra anti-TNFs en qué tipo de población, y creo que esto es importante: población con artritis reumatoide, más de 50 años y por lo menos un factor de riesgo cardiovascular, llámese que se hubieran infartado previamente, que tuvieran una historia familiar de primer grado alta, que fueran dislipidémicos, diabéticos, obesos, al menos un factor. Entonces, una población enriquecida para eventos cardiovasculares. La cuestión es que al fin y al cabo ellos no demostraron no inferioridad, lo que entonces, y esto hay que beberlo con un grano de sal a la hora de interpretarlo, pero cuando un estudio no demuestra no inferioridad, significa que alguna cosa puede existir que diga que sí, desde el punto de vista de seguridad, que podría ser no tan seguro, o que hay que verlo con cuidado, ¿verdad? Entonces, porque no fue un estudio para decir soy superior o no, sino de no inferioridad. Y era lo que se hace en estos estudios, que se fija un umbral, digamos, del hazard ratio, y los intervalos no deberían tocar este umbral, no deberían pasar. Y vean aquí que sí, que para TOFA sí pasó el umbral, tanto para 5 como para 10, y por ende no es, para eventos cardiovasculares, no demostró no ser inferior. Dicho esto, si nos ponemos a analizar el NNH, o Number Needed to Harm, ¿verdad? O número necesitado para tener un evento cardiovascular, vean aquí, y esto creo que también hay que verlo en esa perspectiva, que significa que yo tengo que tratar, o sea, 567 pacientes con tofacitinib 2 veces al día por un año para tener un evento cardiovascular, o 319 pacientes con tofa 10 miligramos de ID en una población de alto riesgo cardiovascular, o por un periodo de 5 años, 113 y 64. 64 es igual, es un número alto, o sea que para tener un evento son muchos pacientes que hay que tratar. Y uno diría, bueno, esto se puede decir, sí, lo que uno tiene que ver es qué pasa si yo soy el paciente que tuve el evento cardiovascular. Obviamente para mí sí va a ser importante, ¿verdad? Entonces, creo que es importante discutir esto con los pacientes, que los pacientes tengan clara esta evidencia, y con base en eso poder tomar una decisión. Porque como les decía, todo se vuelve una discusión riesgo-beneficio de qué es porque es diferente si estamos hablando de una primera línea de tratamiento o si estamos hablando una quinta línea de tratamiento en un paciente. Para neoplasias fue exactamente lo mismo que se demostró, que no demostró ser no inferior, y ahí sí influía mucho el factor de la edad. Y aquí saqué esto nada más para que vean de la parte de trombosis, ¿verdad? Lo que fueron trombosis venosa profunda, tromboembolismos adjudicados, y tromboembolismos pulmonares, y estos fueron venosos como tal, que eso los fraccionaron. Pues sí parece que sí fue superior en tofacitinib, pero vean igual que el NNH a 5 años de tratamiento, que son alrededor de 118 pacientes o 46 pacientes, que siguen siendo números altos, y se vuelve una discusión muy de caso a caso. Bien, hablemos de los moduladores de la S1P, ¿verdad? Entonces, el receptor de esfingosina hay un montón de receptores de esfingosina. Inicialmente se creía que estaban en el endotelio y tenían que ver con activación endotelial, pero tenían que ver con migración de linfocitos, con angiogénesis, y realmente parece que sí tienen que ver un poco con la barrera endotelial, ¿verdad? Entonces hay receptores de esfingosina y aquí pueden ver los diferentes lugares: a nivel endotelial, a nivel del sistema hematopoyético, a nivel del sistema nervioso central. Tienen un montón de funciones intracelulares que van desde angiogénesis, favorecimiento de formación de tumores o tumorogénesis, o igual hay unos que son más bien antitumores. Entonces pueden ver aquí, hay 5 tipos de receptores de esfingosina, y entonces han aprobado tratamientos para esto. Inicialmente esto se empezó a utilizar en esclerosis múltiple, y pues han evolucionado otras indicaciones. Hay también para
cuestiones de hipertensión pulmonar y ahora en enfermedad inflamatoria intestinal. El primero que se aprobó fue el ozanimod y como les decía antes, etrasimod, perdón, probablemente va a ser aprobado este año. ¿Y cómo funciona esto? Y como les decía, a mí me interesa más todavía entender el mecanismo de acción que conocernos al dedillo la data de los estudios clínicos, por lo menos en este momento. Entonces, voy a tratar a ver cómo nos va con esta explicación que me parece que es muy interesante. Imagínense, esto es un nódulo linfático y es que a veces uno piensa que la célula presentadora, la célula dendrítica, ¿verdad? Coge el antígeno y aquí mismo en la mucosa y se lo enseña al linfocito T ahí. No, usualmente la célula dendrítica migra al ganglio linfático donde se da la presentación de antígenos, ¿verdad? Aquí tenemos entonces las células T naïf. Esas células T naïf tienen varios tipos de receptores donde se incluye el receptor de esfingosina, ¿verdad? Que usualmente es este tipo 1. Resulta que el receptor de esfingosina tipo 1, cuando se activa con la célula en la presentación de antígenos, este receptor tiende a desaparecer y está este CD69, que es otro receptor que tienen los linfocitos T. Mientras se da la activación del linfocito naïf y ya que se convierte en un linfocito T efector, ellos empiezan a proliferar. Y en esta etapa de proliferación, el receptor de esfingosina vuelve a aparecer. Y resulta que, este es otro concepto importante, que hay un gradiente de esfingosina. O sea, el S1P son sustancias lipídicas que están usualmente en la linfa y en el endotelio, que se van a pegar al receptor de esfingosina y esos son el gradiente que va a funcionar como un quimiotáctico para que los linfocitos salgan de los ganglios linfáticos hacia los vasos linfáticos y de ahí vayan al sitio de inflamación. Que entonces, ¿verdad? Tenemos los ganglios linfáticos donde hay un pool dentro del ganglio linfático, la concentración no es tan alta de S1P y eso va aumentando en los diferentes vasos linfáticos hasta que llega al sitio de inflamación. O sea, que hay más S1P que la que hay en el ganglio. Esto hace que por quimiotaxis los linfocitos efectores vayan migrando hacia el sitio de inflamación. ¿Qué es lo que hacen los inhibidores, los moduladores, perdón, del S1P, como el ozanimod? Se van a pegar al receptor de S1P1, digamos, eso inhiben otros receptores también, ¿verdad? Usualmente ozanimod inhibe, otros receptores que aquí les enseñaba antes, ¿verdad? Ozanimod inhibe el S1P5, y el S1P1 y etrasimod inhibe igual, S1P1 inhibe S1P4 y S1P5. ¿Qué cosas son interesantes aquí? Entonces, cuando ellos se pegan al receptor, lo que hacen es que internalizan este receptor. Entonces, los linfocitos que son efectores no tienen, por decir así, ese anclaje para seguir este gradiente de S1P que había, que les decía, del ganglio linfático hasta el sitio de inflamación, y por ende bloquea la migración de los linfocitos. Y ese es el mecanismo, digamos, por el cual los moduladores del S1P funcionan. Ozanimod, como les decía, fue el primero aprobado en colitis ulcerativa. El programa es el programa True North, y bueno, se publicó en el 2021, donde demostró datos de remisión clínica, respuesta clínica superior a placebo. Los deltas no son tan emocionantes como tal vez veíamos en UPA, ¿verdad? Y después en diferentes análisis de subgrupos que se han hecho, resulta que se ha visto que ozanimod usualmente funciona mucho mejor en pacientes que han fallado a 5 ASA, ni siquiera que han tenido inmunomoduladores. Entonces, lo que tratan a veces desde el punto de vista comercial es decir, bueno, es que podría ser una primera línea avanzada, más efectiva que las tiopurinas, con un perfil de seguridad un poco mejor o bastante bueno, antes de usar una terapia biológica. Cuando se segmentalizan los análisis de subgrupos, parece que los pacientes que han fallado a un biológico previamente pueden tener buena respuesta a los ozanimod, pero ya pacientes con 2 o más biológicos fallados no parece que haya diferencia con respecto al placebo. Entonces, vieras que por lo menos muchos pacientes más refractarios que tenemos nosotros no usamos ozanimod así como de primera línea. Dicho, de primera entrada porque son pacientes que ya han fallado a muchas otras terapias. Dicho esto, con el ozanimod, hace poco vimos un paciente aquí en la clínica, colitis ulcerativa, que ha fallado a literalmente todas las terapias. Un paciente que tiene 24 años ha fallado a infliximab, adalimumab, ustekinumab, tofacitinib, y en ese momento upadacitinib no estaba aprobado y dijimos, bueno, démosle ozanimod o cirugía, y el paciente dijo, yo no me quiero operar, y le dimos ozanimod y está perfecto, ¿verdad? Entonces eso va, ¿verdad? Hay caso por caso, ¿verdad? Pero creo que si uno va a decidir
en utilizarlo en un paciente muy refractario, hay que tener una estrategia de escape rápida, digamos, porque probablemente esto, lo que nos dice la data, lo que nos sugiere la data, es que no es el mejor paciente que va a responder a esta terapia. El programa Elevate, como les decía, es recientemente publicado en el Lancet. Hicieron 2 estudios, 2 de inducción y 1 de mantenimiento a 52 semanas, y tiene deltas bastante más interesantes que los que vemos en Ozanimod. Y lo otro es que los análisis de subgrupos de pacientes con colitis ulcerativa que han fallado a otras terapias, parece que sí responden mejor a estos pacientes más refractarios. Entonces, las preguntas que uno dice, bueno, ¿será que Etrasimod va a venir a sustituir a Ozanimod en un futuro? Creo que el tiempo es el que nos va a decir, y la experiencia de vida real también creo que es importante que la tomemos en cuenta. Y esto es una comparación tanto del programa de Etrasimod y el programa de Ozanimod, y los deltas son mayores. Importante que estos son estudios con diseños diferentes, entonces no podemos asumir que son comparables, pero eso no es data head to head, es nada más literalmente datos puestos a la par para verlos en una perspectiva, pero hay que tener cierto cuidado a la hora de interpretarlos. Una cosa interesante, eso sí, del Etrasimod, es que el diseño fue eso que se llama treat-through, que muchos de los estudios actuales de enfermedad inflamatoria le dan una inducción a los pacientes, los respondedores son los que re-randomizan y lo siguen en el tiempo, y por ende los porcentajes pueden ser un poco mayores porque el denominador es un poco menor. En cambio, los treat-through son pacientes que desde el momento lo que les tocó es lo que usan durante todo el estudio, lo cual también creo que favorece que tener estos porcentajes más altos sea más apreciable, por decirlo de alguna forma, de la efectividad de la terapia, porque significa que 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 el paciente se mantuvo siempre en ese mismo tratamiento, que no fuera un paciente pretratado, ¿verdad? Y estos son datos solo a 12 semanas y 10 semanas de inducción. Bien, ¿qué cuidados tenemos que tener con los inhibidores o los moduladores del S1P? Hay receptores de S1P a nivel cardíaco, y parece que en algunos pacientes, sobre todo estos son datos extraídos de estudios de esclerosis múltiple, pueden dar bradicardia, bloqueos, AB, usualmente de primer grado. Etrasimod no ha demostrado que altere esto. Puede haber una cosa que tiene Ozanimod, y ahorita vemos cómo se prescribe Ozanimod, es que hay que irlo incrementando usualmente durante 7 días, y ya después la dosis de mantenimiento de Ozanimod es de 0.92 miligramos, la de Etrasimod es de 2 miligramos, y de Etrasimod se puede empezar a dar de una vez 2 miligramos. Otra de las cosas que hay que ver es el edema macular que se ha asociado con este tipo de medicamentos. En los pacientes con enfermedad inflamatoria no parece ser un problema con Ozanimod ni con Etrasimod, más con los otros moduladores de esclerosis múltiple. Y parece que es porque hacen alteración endotelial, hacen un poco como de constricción, y eso puede dar edema macular. Entonces, un paciente con alteraciones oculares de base, o que retinopatía diabética, etcétera, que tenga una valoración oftalmológica de base. Nasofaringitis, de lo más común que vemos, y sí, herpes zóster también, al igual que los inhibidores de la JAK. No es tan marcada esta señal, pero sí parece existir un riesgo, entonces se recomienda vacunar a estos pacientes. Bloquean la migración de los linfos desde los ganglios linfáticos al sitio de inflamación. Un efecto adverso puede ser la linfopenia, y me parece que esto es interesante, ¿verdad? Porque correlaciona con el mecanismo de acción que veíamos antes. Linfopenias severas usualmente es un poco porcentaje de los pacientes, y Ozanimod tiene una vida media bastante larga, que usualmente si un paciente tiene un efecto adverso y lo suspendemos, son 3 meses que hay que vigilar a ese paciente. Etrasimod usualmente son 7 días la vida de media del medicamento, entonces creo que por eso esos pacientes hay que verlos menos tiempo. Leucoencefalopatía multifocal progresiva con Ozanimod solo se ha descrito en un paciente con esclerosis múltiple con previa exposición a interferón, que parece que esto fue más el efecto. No se ha visto nada en colitis ulcerativa con ni Ozanimod ni Etrasimod, y sí hay datos de hepatotoxicidad con ambas. Con el Etrasimod parece ser un poco menor, pero siempre el DILI pues es una de las causas que puede estar. El abordaje, como les decía inicialmente, igual conteo de todo, ¿verdad? Hacerle un electrocardiograma a los pacientes si el paciente tiene anomalías de la conducción, datos recientes de eventos cardiovasculares, síndrome del nodo enfermo, QT largo, todas estas son contraindicaciones para utilizar estos medicamentos. Entonces, esto es importante. Como les decía, pacientes con historias oculares, ¿verdad? Alteración ocular, siempre es mejor un fondo de ojo por oftalmología antes. Vacunemos contra el herpes zóster a nuestros pacientes también.
y obviamente pacientes con antiarrítmicos, inhibidores de la monoamina oxidasa, de la recaptura de serotonina, tricíclicos, etcétera. Son pacientes que hay que evaluar multidisciplinariamente y probablemente involucrar a los médicos prescriptores para ver si hay contraindicación o no. Como les decía, eventos cardiovasculares recientes incluyen enfermedad cerebrovascular, hipertensión no tratada o apnea del sueño no tratada pueden ser consideraciones que contraindiquen usar estas terapias. Ozanimod se llama Ceposia, esa es la marca, y vienen estas cajas que tiene un kit de inicio que usualmente se le da al paciente 0.23 miligramos por 4 días, 0.46 miligramos del día 5 al 7 y después la dosis de mantenimiento de 0.92. Esto sobre todo para que el paciente lo tolere, que no haga trastornos del ritmo, pero dicho esto, no es como que hay que hospitalizar a los pacientes para iniciar el tratamiento, ni mucho menos. Y en los estudios de vía real en colitis ulcerativa, por lo menos, la diferencia de disminuir latidos cardíacos fue más o menos como de 1 o 2 latidos cardíacos por minuto del basal. Entonces, realmente es un medicamento bastante seguro, pero bueno, tiene estos cuidados, sobre todo en población más añosa con comorbilidades. Bien, hablemos y ya casi terminamos, de los inhibidores de la interleuquina 23 o que bloquean la subunidad P19. Recordemos que tenemos ustekinumab, que es inhibidor de la interleuquina 12-23, y estos son, por decir así, una segunda generación que bloquean más selectivamente. Y es que la interleuquina 23 parece que es la que tiene un rol más importante en la génesis, ¿verdad? La interleuquina 23 la producen los macrófagos, y esto tiene que ver con diferenciación de los linfocitos T en TH17. Esto TH17 tiene que ver con perpetuación de la cascada proinflamatoria, estimulante de granulocitos y macrófagos, y que persista la inflamación. También estimula los linfocitos innatos, que también a la vez tienen características proinflamatorias, que puede perpetuar el daño en la mucosa, ¿verdad? Y entonces esto es muy claramente en la génesis de la enfermedad inflamatoria. Como les decía, ustekinumab lo que hace es que bloquea la P40 y por eso es que bloquea la interleuquina 23 y la interleuquina 12. Con los que llamamos P19 o inhibidores de la P19, que bloquean, digámoslo indirectamente, la interleuquina 23, pues es solo esta vía, sobre todo la de la TH17. Y este es un slide un poco lleno, pero es para que vean. Ahorita hay 3 en IBD más avanzados, los inhibidores de la interleuquina 23. Entonces está risankizumab, que es de AbbVie, está mirikizumab, que es de Lilly, y está guselkumab, que es de Janssen. Esos son los 3 y después, bueno, tenemos brazikumab, pero se quedó solo en fase 2 y no sabemos si van a seguir o no a una fase 3. Todos los otros, ya ahorita risankizumab está aprobado para enfermedad de Crohn, mirikizumab va a estar aprobado prontamente para colitis ulcerativa. En Japón ya se aprobó para colitis ulcerativa. Y guselkumab está ahorita corriendo estudios fase 3 que se presentó en DDW, el reporte de colitis ulcerativa. Y también tiene estudios de Crohn, que son estos del Galaxy, es en Crohn, y el Quasar es el proyecto en colitis ulcerativa. Igual están haciendo otros estudios también paralelos, uno que se llama Astro, en colitis ulcerativa. Todos estos medicamentos a este momento tienen una inducción intravenosa y un mantenimiento subcutáneo. Janssen está haciendo estudios de inducción subcutánea, que eso creo que va a ser interesante. Tal vez en este momento en la práctica clínica el que más estamos utilizando es risankizumab en enfermedad de Crohn. Y risankizumab, una de las cosas y siempre son las preguntas que tienen es, bueno, ¿y qué pasa con un paciente que falló a ustekinumab? Y sí tienen un grupo de pacientes con ustekinumab y que les fue bien al cambiarlos de ustekinumab a risankizumab. Dicho esto, son cantidad de pacientes poquitos, ¿verdad? 19, 43, por ahí, son subgrupo de un subgrupo. En la práctica clínica tenemos varios pacientes con ustekinumab que hemos cambiado a risankizumab y pues parece a los que hemos visto les va en general bastante bien también. Y yo creo que probablemente en un futuro estos inhibidores de la interleuquina 23 son los que van a sustituir al ustekinumab que pues tanto hemos usado y pues también tan buenos resultados hemos tenido. De colitis ulcerativa, como les decía, aquí están, hay estudios de risankizumab, mirikizumab, que creo que es el que va a tener aprobación primero para colitis ulcerativa, y el Quasar, que son los datos de guselkumab. Mirikizumab, porque después viene la parte comercial de ellos, tratan de diferenciarse una con otra. Mirikizumab utilizó en los estudios de colitis ulcerativa este score de urgencia rectal,
que digamos, upadacitinib toma en cuenta la urgencia rectal como tal, pero ellos hicieron una urgencia, un score de urgencia, lo asociaron con un score de fatiga, entonces ellos tratan de diferenciarse un poco en eso, porque sí, demostraron que es superior a placebo en mejorar la urgencia rectal, pero dicho esto, uno espera que cualquier medicamento que un paciente responda vaya a mejorar la urgencia rectal. Entonces, yo no estoy tan seguro de que esto sea tan significativo como un factor de diferenciación, pero bueno, creo que es interesante. Con guselkumab, esto es el estudio Vega, que es de combinación de biológicos, y esto, como es de lo nuevo que estamos hablando, también lo quise traer, que creo es muy emocionante en colitis ulcerativa, donde parece que tempranamente, y esto se hizo solo en inducción, guselkumab más golimumab en colitis ulcerativa, parece que es superior a usar guselkumab o golimumab por separado. Y aquí, ¿cuál es el racional detrás de esto? Parece que ¿verdad? Si ustedes dan guselkumab e inhiben 20 genes proinflamatorios y dan golimumab e inhiben 20 genes proinflamatorios, pero cuando los combinan parece que no inhiben 40 genes, sino que inhiben 200. Entonces, ¿verdad? Es como una inhibición exponencial. Y parece que esto es emocionante, yo creo, y creo que así es como más vamos a seguir tratando pacientes. Aquí en Canadá estamos usando muchas terapias combinadas, es terapias off-label, ¿verdad? Pero sí, y Janssen está haciendo ahora los estudios DUET, que es combinar igual golimumab y guselkumab en colitis y en Crohn, que recién vamos a empezar estos estudios, pero creo que como un par de años vamos a tener datos también interesantes. Uno de los factores diferenciadores de guselkumab, como les decía, todas estas moléculas quieren diferenciarse una de otra. Parece que guselkumab tiene la porción FC, es como nativa, ¿verdad? En cambio, risankizumab tiene una porción mutada. Parece que esta porción nativa le permite a guselkumab unirse al CD64. Y el CD64 usualmente es en las células, en macrófagos proinflamatorios que están en la mucosa intestinal. Y parece que pegarse a esto permite capturar como en el sitio de origen, por decirlo así, la secreción de interleuquina 23. No se sabe a ciencia cierta la aplicabilidad clínica de esto y creo que es el tiempo también el que nos va a decir, pero parece que eso potencialmente podría ser un factor beneficioso utilizando guselkumab. Los nombres de los medicamentos de las marcas, ¿verdad? Mirikizumab no tiene todavía, pero guselkumab es Tremfya y risankizumab es Skyrizi. Ya están aprobados para psoriasis y artritis psoriática también. Finalmente, las datas de moléculas ya establecidas, y son solo dos estudios que quería enseñarles, este es el estudio POWER, que se salió ahora en el DDW, que es de reinducción intravenosa en pacientes con ustekinumab. Entonces, son pacientes que estaban en mantenimiento con ustekinumab cada 8 semanas y que tenían datos de actividad clínica y se reindujeron, o sea, se les dio o placebo o una dosis de inducción intravenosa adicional. Resulta que el objetivo principal a 16 semanas era el CEDAI y no hubo diferencia estadísticamente significativa, aunque hubo un delta de 11.5%, o sea que los pacientes con ustekinumab intravenoso numéricamente fue superior, pero no fue significativo. Dicho esto, en los análisis de los diferentes objetivos secundarios, los pacientes que recibieron una dosis adicional de ustekinumab, que estaban haciendo pérdida de respuesta secundaria, tuvieron más tasas de normalización de PCR, más tasas de normalización de calprotectina fecal, mejoría endoscópica, que esto me parece data bastante impresionante. Y creo que entonces vale la pena. Es algo que hacemos con relativa frecuencia en la práctica clínica, reinducciones, y creo que por lo menos tenemos data aleatorizada en un estudio fase 3, digamos, para por lo menos ver esos objetivos secundarios, que es la impresión que siempre nos da en la práctica clínica, que los pacientes mejoran. Y en la ECO y ahora en el DW se presentó el estudio REPREVIO, que es de vedolizumab en enfermedad de Crohn postquirúrgica. Siempre tenemos esa idea que vedo en Crohn no es tan buena, y probablemente yo sigo pensando igual, pero bueno, creo que es un data interesante. Una de las tal vez limitantes de este estudio fue, vean los números, ¿verdad? 37 pacientes en placebo y 43 en vedo. Fueron pacientes que se llevaron, tuvieron una resección ileocecal y se mantuvieron con vedolizumab. Y si ustedes ven aquí el análisis, los pacientes que se mantuvieron en vedo tuvieron menos tasa de recurrencia en comparación al placebo y más mantuvieron no recurrencia, según la escala de Rutgers, que es la que usamos para recurrencia endoscópica postquirúrgica a los 6 meses.
Entonces, esto al final lo que concluye es esto, ¿verdad? Y cuando tratan de ellos ver pacientes que tengan recurrencias de menor riesgo, ¿verdad? Llámese desde I0 hasta I2A, fue mayor en los pacientes con VEDO versus que los pacientes de recurrencia de más alto riesgo, que es donde tenemos que hacer intervenciones terapéuticas, pasó más en el placebo. Entonces, yo creo que esto también, y muy probablemente lo que esto dice es verdad, si a un paciente le cortan toda la enfermedad, hacer remisión quirúrgica de la enfermedad y no hay inflamación, probablemente mantenimiento con cualquier estrategia puede ser interesante y positivo, ¿verdad? Entonces, ese para mí es tal vez el mensaje más importante aquí. Esto no excluye tener que estarle haciendo el monitoreo adecuado a los pacientes, llámese colonoscopía a los 6 meses, después estudios con calprotectina fecal, o estudios de imágenes complementarios. Entonces, mis conclusiones para ya terminar, ¿verdad? Tenemos nuevos mecanismos de acción, creo que esto es muy emocionante. Terapias más efectivas, si le pongo un signo de pregunta, tal vez UPA tiene estos datos más importantes, no tenemos tanta data cabeza a cabeza, ¿verdad? Como sabemos. Creo que el tiempo es el que nos va a decir esto, o pensar más bien en ir combinando terapias, como decíamos, el estudio Vega. Creo que las señales de seguridad en estas nuevas terapias no hay nada así que nos sorprenda, y sigue siendo la recomendación con cualquier biológico que tengamos un paciente con cualquier terapia avanzada, es una vigilancia estrecha. Creo que es importante perfilar a nuestros pacientes y que hay primeras líneas fuera de anti-TNF. Tenemos pacientes de alto riesgo que puede que se beneficien más de un ustekinumab o de un anti-P19 o de un inhibidor JAK inclusive, ¿verdad? Pero no obstante, no podemos olvidarnos que terapias, entre comillas, menos nuevas, como les decía, Vedo y Uste, siguen siendo relevantes y produciendo data que es importante para nuestra práctica clínica. Con eso, les quiero dar las gracias y con todo gusto, si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Doctor Kenneth Ernest, qué buena presentación. Muchísimas gracias. Nos deja Con mucho gusto. muchos puntos claros en una temática que es aparentemente nueva, tiene cierto tiempo, pero son nuevas terapias y tenemos que conocerlas, y hay muchos países donde Claro. no están, pero van a llegar en algún momento. Pregunta, sí. Vamos a comenzar con una que no tiene que ver con nuevas terapias. Mejoría mucosal, Kenneth. ¿Mayo 0 o mayo 1? En este momento, es una pregunta difícil. Si nos basamos en Stride 2, es mayo 0. Y yo lo que pienso es que tenemos que ser estrictos, sobre todo en decir, si tenemos un paciente, qué sé yo, que estaba con un mayo 3 y le empezamos infliximab y hacemos una endoscopía y tiene un mayo de 1, muy probablemente es un paciente que yo digo, no, tal vez sería verle los niveles, optimizar esa terapia que ya tiene el paciente. Si es un paciente que está extremadamente bien y yo me encuentro un mayo 1, probablemente, y eso es más un case by case, ¿verdad? Según el contexto del paciente, yo no diría eso es suficiente para cambiarle el tratamiento, probablemente no, pero es un paciente que yo sí tengo que planear una estrategia de seguimiento más estrecho, ¿verdad? Porque también está demostrado que un paciente en subgrupos, un mayo 0, va a mantenerse más tiempo en remisión que un mayo 1. Entonces creo que eso es importante, sí, eso es por lo menos lo que yo aplico en mi práctica clínica. Sí, es una pregunta de no fácil respuesta. No. Pero cuando nos preguntamos cuál es el porcentaje de pacientes que en la práctica evolucionan a mayo 0, ¿será un 30% acaso? Yo creo que también es el problema aquí, Guillermo, sí creo es que de la data que tenemos con los diferentes medicamentos y data más, digamos, vieja, es inclusive si nos ponemos a ver los estudios de Remicade originales, ni siquiera era respuesta clínica, remisión clínica, ¿verdad? No estaban contando endoscópicamente, ¿verdad? Y no eran los requisitos que pedía, por ejemplo, la FDA o la EMA en su momento. Esto ha venido evolucionando. Creo yo, y de hecho, upadacitinib es el primero que puso así ya mayo 0 como objetivo, digamos, aunque los entes reguladores todavía aceptan mayo 1, digamos, como potencial, como remisión, ¿verdad? Entonces, es difícil poder decir así 30, 20, o sea, porque la data es muy variable según los diseños de estudios. Yo sí creo que un paciente y en dosis estándar, ¿verdad? Que esa es otra cosa, que cuál paciente que le optimizamos realmente alcanza un mayo 0, yo creo que no es despreciable. Yo pienso que podemos con las terapias actuales en un paciente que responda bien a un medicamento y que tengamos libertad de optimizar, podemos tener tasas de mayos, o sea, en colitis ulcerativa alcanzar mayo 0 en el 60-70% de los respondedores.
Obviamente viene todo el segmento de los no respondedores o respondedores parciales, ya esa es otra historia, ¿verdad? Pero sí. Claro, sí, realmente es un punto importante. Kenneth, tenemos una paciente, un caso, colitis ulcerosa severa, no responde con el esteroide endovenoso, ya llevo 3 días esperando, tengo que pensar en la alternativa de una terapia biológica. Sí, ¿Pudiéramos pensar también en TOFA en ese momento? esa es una excelente pregunta y de hecho esos slides los quité para no robar más tiempo, pero esos son de los usos off-label en este momento en colitis aguda severa. Probablemente la mayor evidencia que hay es en pacientes que hacen colitis aguda severa estando con un anti-TNF ya, o sea, que no tenemos o que ya fallaron en infliximab. Entonces, se les usa como de segunda línea rescate de TOFA. Las dosis de rescate de TOFA, bueno, no están aprobadas, pero utilizadas son usualmente 10 miligramos 3 veces al día, o sea, 30 miligramos. Y upadacitinib también está teniendo un poco más de evidencia que algún centro en Michigan, en Ann Arbor, es donde han estudiado esto un poco más y hacen dosis de 60 miligramos de UPA al día. Sí, sí, sí. Aquí en el hospital donde yo trabajo es algo que hacemos en los pacientes. Seguimos usando TNF de rescate, eso sí, digamos, siempre, pero si ya es un paciente que ha fallado un anti-TNF, rápidamente creo que viramos a un inhibidor JAK para tratar de salvar a el colon de ese paciente. Eh, un cohorte francés que publicó esto tiene tasas de rescate en pacientes que fallaron a esteroides intravenosos y a un anti-TNF, un rescate de aproximadamente 60% a 90 días, que no está nada mal. La cuestión aquí es, ¿verdad? La parte de estas megadosis, la parte de seguridad, desde el punto de vista de infecciones, es sobre todo lo que hay que ver de cerca con los inhibidores JAK. Ok. Como no hay estudios cabeza a cabeza, vamos entonces a nosotros a ponernos a hacer una práctica al respecto. Ok. TOFA y UPA, ¿cuál de los dos? eh, Piensa ok, un rato, no, piénsalo no, bien. no, 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 no. Tenemos metaanálisis en red que son sugestivos de que upadacitinib tiene mayor efectividad. Dicho esto, un metaanálisis en red no es solo ver cuál posicionó primero con respecto a los otros. Hay que ver los intervalos y muchos de esos intervalos se traslapan, ¿verdad? Entonces uno no puede decir, bueno, este se posicionó primero en este metaanálisis en red y por ende es el mejor. Se traslapan los intervalos. De las cosas más importantes que tal vez uno puede decir de los metaanálisis en red, por ejemplo, en colitis ulcerativa, es que adalimumab sí parece ser una terapia que no tenemos que pensar mucho usar en colitis ulcerativa. Y mi sospecha es porque no es tan, es por una cuestión de dosificación. En mi experiencia clínica, los pacientes con colitis ulcerativa que yo le doy a adalimumab, probablemente el 90% terminan en adalimumab semanal mínimo, ¿verdad? O sea que la necesidad de optimizar parece que es bastante alta en esos pacientes. Entonces, y probablemente tiene que ver por cuestiones de dosificación y la carga inflamatoria que tiene la colitis ulcerativa. Pero bueno, para responder la pregunta, ya que me fui rodeando, ¿verdad? Probablemente upadacitinib en este momento con la data que tenemos. Exacto. Bueno, el metaanálisis de Sain y Sambor del 2018 dicen que definitivamente en colitis ulcerosa, infliximab y vedolizumab tienen más fuerza. Mientras, Okay. mientras que infliximab y adalimumab tienen fuerza en enfermedad de Crohn. Correcto, y ahí lo que hay que ver, bueno, en este metaanálisis hay unos metaanálisis un poco más nuevos ahorita, pero ahí lo que creo que hay que ver, por lo menos ese metaanálisis que decís, es que no estaba UPA aprobado, no estaban los inhibidores de Sí. interleuquina 23, ustekinumab estaba recién aprobado, y la otra cosa que uno tiene que ver es el contexto también de los pacientes. ¿Esto es un paciente naif o es un paciente que ha fallado? Y usualmente lo que ellos usan de estándar de falla es infliximab. Todo esto que acabo de decir, tengo que decir, el infliximab, yo sigo amando el infliximab porque me parece que es un muy buen medicamento, sigue siendo muy potente. Lo que tenemos que hacer con el inflixi o con los anti-TNFs es ser muy cuidadosos en las estrategias de monitoreo para no perder respuesta. Y me refiero a que y después está todo el tema que podemos hablar, si usar inmunomoduladores o no usar inmunomoduladores.
A mí usualmente me gusta por lo menos el primer año tratar de usar un inmunomodulador. Si no podemos usar un inmunomodulador, que en nuestros países es más fácil hacer combinación por cuestiones de presupuesto, ¿verdad? Pero si no, lo que tratamos de hacer es tener niveles muy altos, porque lo que parece que está asociado más con la inmunogenicidad de los anti-TNFs es tener niveles bajos o erráticos, ¿verdad? Entonces, probablemente ahí es donde creo yo que hay que cuidar. Si vamos como estrategia a escoger un anti-TNF, tenemos que cuidarlo muy bien, es lo que el mensaje tal vez que quiero transmitir. Sí, definitivamente yo también amo al infliximab y agradezco al infliximab todas las cosas buenas que nos ha dejado. Casualmente, hay una guía práctica del 2022 de un grupo de Suiza que presenta un cuadro bastante práctico donde habla del infliximab y su fortaleza en la inducción, no así en el mantenimiento, bueno, porque la terapia combinada de uso de forma prolongada. Y esta mañana casualmente di una conferencia para una ciudad acá en Maracaibo y se me ocurrió plantear que de repente con esta información, ¿qué tal puede surgir un planteamiento de nosotros que utilicemos en inducción esa terapia combinada infliximab más inmunomodulador y que en aquellos pacientes con comorbilidades, cuando vamos al mantenimiento, pudiéramos decidir en colitis ulcerosa, veolizumab y en enfermedad de Crohn, ustekinumab? ¿Qué te parece? ¿Eso es una locura? No, no, no. O sea, hay data que sustenta utilizar Bedo, utilizar usted de primera línea y creo yo que es ahí donde entonces el tener más opciones en la caja de herramientas nos permite poder perfilar mejor a los pacientes, ¿verdad? Decir, bueno, este paciente tiene X, Y, Z, riesgos cardiovasculares o riesgos de neoplasias o lo que sea y no quiero darle terapia combinada con anti-TNFs, entonces pensemos en usar algo que sea tal vez igualmente efectivo o que tenga una efectividad buena en monoterapia. Y creo que Stelara y ¿verdad? Ustekinumab y vedolizumab cumplen con ese propósito. Inclusive uno puede usar anti-TNFs en monoterapia, o sea, y aquí en Canadá usamos mucho, o sea, las tiopurinas no las usamos muchísimo, no es como una práctica usual, pero lo que compensamos con no usar eso es usar dosis muy altas de anti-TNFs que por cuestiones de presupuesto y cosas en nuestros países se vuelve una limitante, ¿verdad? Entonces, es como esa balanza que creo yo que hay que tener, ¿verdad? Porque de hecho, del estudio Sonic, análisis post-hoc del estudio Sonic, lo que demostraron era que el mensaje inicial que uno creía así, la terapia combinada es superior a monoterapia en infliximab, cuando en los análisis post-hoc, cuando se ven los niveles de los pacientes en monoterapia en remisión, comparado con los pacientes en terapia combinada en remisión, los niveles son altos. Entonces parece que es verdad más el efecto de tener un nivel alto de infliximab que propiamente el usar o no una terapia combinada. Eso creo que es bastante importante. Sí, no, yo decía en el paciente que está severamente enfermo que necesitamos un biológico rápido, efectivo. No. Ok, perdón, sí, sí, yo pienso que vedolizumab definitivamente no creo que tenga rol en terapia aguda severa. Sí. Ustekinumab, ¿hay alguna data comparativa de que parece que podría ser más rápido actuando? No obstante, en la práctica clínica creo que siempre vamos a preferir un TNF porque se vuelve una discusión riesgo-beneficio, ¿verdad? También. Exacto, sí, definitivamente interesantes los puntos. Tú mencionabas que hay algunos estudios cabeza a cabeza, pero en pequeñas moléculas no, ¿verdad? No. No, los únicos en IBD ahorita, cabeza a cabeza que hay, es el Adalimumab. Varsity, ¿verdad? El Varsity de ADA contra Vedo, que Vedo resultó Sí. ser superior en colitis ulcerativa, y creo que está el Cibiu ADA versus Stelara, que no hubo diferencias, por lo menos a 52 semanas. Yo sí creo que probablemente en mantenimiento de la remisión a más largo plazo, ustekinumab es mejor que los anti-TNFs, eso sí, o sea, el paciente que responde a ustekinumab y se mantiene en remisión, es mi impresión clínica que se mantiene muy bien por mucho tiempo. Es más el paciente que no responde tan bien el que se vuelve más difícil. Sí. En Canadá, Kenneth, terapia combinada con metotrexate, ¿no? Sí, sí, usamos bastante metrotexate. De hecho, inclusive en colitis ulcerativa, ahora que no hay evidencia, pero ahí la estrategia de usar metrotexate es más para la cuestión de evitar inmunogenicidad y no tanto para efecto terapéutico, ¿verdad? Usamos dosis, bastante metrotexate oral, usa dosis entre
y eso que la mayor data en IBD es parenteral, ¿verdad? Pero si usamos dosis entre 7.5 y 10 miligramos, hasta 12 miligramos, en el otro tipo de paciente que también usamos metrotexate en bajas dosis, estos pacientes con mucha artralgia, ¿verdad? O que también les agregamos nosotros metrotexate también, sobre todo, y un tip que es interesante ahí que tal vez pueden ver, si tienen un paciente con mucha artralgia o mucho disconfort y le dan prednisona, digamos, les pueden hacer una prueba de prednisona, 10 miligramos, dosis bajas, y eso le quita el dolor al paciente, es más probable que ese paciente vaya a responder al metrotexate de mantenimiento para el manejo de artralgias. Entonces creo que ese es un tip interesante que hacemos Bien también. interesante, realmente yo lo he estado pensando últimamente y qué bueno sería que hiciéramos una investigación en Latinoamérica porque en Latinoamérica no estamos utilizando mucho metotrexate. Sí, es interesante en gastroenterología. Reumat lo usa muchísimo, ¿verdad? Pero los Reumo lo gastroenterólogos no usa con estamos. buenos resultados. Sí, sí, no estamos tan. Sí, sí, no, pero creo que es cuestión de romper paradigmas y animarse a Tal usarlo. cual. Un medicamento usualmente bien tolerado, importante, obviamente, si prescriben metrotexate, es que el paciente tenga suplementación con ácido fólico, ¿verdad? Y Exacto. usualmente lo que hacemos nosotros aquí en la práctica clínica y lo que me parece a mí más práctico es que yo le digo al paciente, tómese su metrotexate, qué sé yo, el lunes y por decir 3 días después, se toma todo el ácido fólico de la semana en una sola toma. Así hace el paciente solo 2 tomas y no tiene que estar pensando en todos los días tomar ácido fólico. La otra forma es esa, que tome todos los días ácido fólico, excepto el día de tomar metrotexate. Qué bueno que planteamos el tema porque de aquí puede surgir un trabajo que en Latinoamérica es necesario, dado que no hay duda, y lo comentaba yo también esta mañana y lo hemos dicho en varias oportunidades, hay cierto miedo, y algunas veces con razón, a la satioprina. La satioprina es un producto, un fármaco muy bueno, pero tiene algunos efectos adversos que algunas veces nos ponen con mucha preocupación, sobre todo en edad avanzada. Entonces, creo que ese proyecto lo pudiéramos hacer con Panco de terapia combinada con metrotexate a ver qué pasa. Y Claro, de sí, repente sí, vamos a tener la respuesta de los reumatólogos. claro, ¿no? Súper bien, por supuesto. Ok, sigamos ya para terminar, porque hay que dejarte descansar después de este trabajo tan extraordinario que nos has regalado. Sigamos con los cabeza a cabeza. OSA versus ETRA. Sí, no hay cabeza a cabeza. La parte, digamos, que a mí me No, yo sé que no hay llama, cabeza a cabeza. Yo sé que no hay, pero la pregunta es pero para ti. no, ¿Cuál de los dos? sí, sí, pero, o sea, lo que pasa es que, digamos, etrasimod en este momento yo lo he usado solo en el contexto de ensayos clínicos, no lo hemos usado en Sí, práctica clínica porque no está probado. es cierto. Mi impresión analizando la data es que probablemente etrasimod va a ser es más potente que osanimod. Eso es lo que yo pienso. ¿Y El los efectos problema es adversos que pudieran haber enlentecido un poco? no, vieras que no me parece. Creo que tanto Sanimod como el Trasimod en enfermedad inflamatoria me parece una enfermedad en moléculas bastante nobles, pienso yo. No hemos visto así como gran cosa. Eh, de, de las cosas, es que el problema que yo veo de Osanimod en este momento, con la data que hay de no tan buena efectividad en pacientes muy refractarios, es a la hora de ponerlos en el posicionamiento que tanto hablamos, ¿verdad? En la escalera. ¿Cuándo usar Osanimod? Osanimod tendríamos que usarlo casi que de primera línea antes de usar tiopurinas, antes de usar anti-TNFs, antes de usar, ¿verdad? Y ya con medicamentos tan establecidos en la pirámide terapéutica, uno como que como que hace cortocircuito decir uno, ¿cómo voy a meter esto aquí abajo si yo lo que ocupo son medicamentos para usar para arriba, ¿verdad? Eso creo yo que es el reto que siento yo que Osanimod tiene en este momento. Sí. Siento yo que Trasimod, con la data que vemos, vamos a poderlo poner más como un mecanismo de rescate en pacientes que han fallado a otras terapias. Esa es mi impresión. Si hablamos del futuro de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿serán estas moléculas pequeñas? No, yo creo, o sea, sí, obviamente sí, en el sentido de comodidad y practicidad. Siento que probablemente el futuro va a ser terapia combinada temprana, pienso yo, que es lo que siento yo ahora. En muchos pacientes refractarios terminamos haciendo combinaciones, ¿verdad? Que vedolizumab anti-TNFs o anti-TNFs ustekinumab o vedo-ust, o sea, hacemos mucha combinación off-label nosotros con resultados bastante interesantes, pero son pacientes usualmente más refractarios. La cuestión aquí que
la duda es si realmente interviniendo tempranamente esto, logramos evitar que un paciente no se haga tan refractario, ¿verdad? Eso tal vez es lo que creo yo que o inclusive no un paciente que responde parcialmente a algo, no pensar en abandonemos esto y cambiemos de mecanismo, sino mantengamos lo que hemos ganado y agreguemos un mecanismo. Eso creo yo que es lo que el futuro. Sí. La doctora Magali Rodríguez, gastropediatra excelente de Venezuela, te dice, excelente doctor Kenneth, en pediatría sí usamos sin miedo a satioprina, incluso con Remicade. Si algún grupo de Latinoamérica le tienen por la posible aparición, le tienen miedo por la aparición del linfoma, sí, definitivamente eso se mantiene. Sí, nosotros, sí, por lo menos en mi práctica clínica, yo sí, paciente hombre joven es el que trato de evitarle a satioprina y sobre todo si tiene serología por Epstein-Barr negativo, ¿verdad? Cualquier paciente. Entonces, parte sí de mi evaluación inicial de un paciente con enfermedad inflamatoria es serología por Epstein-Barr también para saber si podemos echar a andar o no el uso de la satioprina. Yo creo que sí, es un muy buen medicamento y sin duda creo que probablemente a veces nosotros extradramatizamos los efectos adversos de las tiopurinas y minimizamos su efectividad. Lo que yo sí creo es que el cambio epidemiológico que estamos viendo en Latinoamérica, cada vez nos estamos pareciendo más a la agresividad de enfermedad inflamatoria a lo que se ve en Europa o en Norteamérica, etcétera. Y creo yo que de alguna forma es como que estemos viendo el futuro, ¿verdad? Entonces, que ahí donde siento que se queda corta la efectividad de las tiopurinas. Por aquí plantean un caso, una colitis ulcerosa con artralgias, está con Uh-huh. infliximab desde hace 8 meses, no ha visto mejoría de sus dolores articulares. De la colitis ulcerosa está mejor, pero no de la espondiloartritis. De repente lo que acabamos de comentar pudiera ser perfectamente una alternativa usar terapia combinada con el metotrexate y el resultado pudiera ser diferente. Lo que pasa es que el metrotexate no ayuda ya no dije nada. El metrotexate en colitis ulcerativa, estrictamente hablando, no, ¿verdad? No, pero para la parte inmunogenicidad, yo creo que probablemente un paciente así, lo que uno perfilaría es considerar un inhibidor de la JAK, ¿verdad? Que le va a cubrir tanto la parte de espondiloartropatía y la parte de la colitis ulcerosa. Dicho esto, sí, potencialmente el metrotexate podría ayudar desde el punto de vista más sintomatológico, ¿verdad? Exacto. Entonces, Sí. eso creo que esta es como la parte. Un planteamiento a formular. Kenneth, ya estamos terminando. Costos, moléculas pequeñas versus biológicos. Sí, parece que no parece, son menos costosas porque la manufactura es es química y no implica tanta cuestión desde el punto de vista de bioseguridad y todo esto como si tienen los biológicos, ¿verdad? Dicho esto, probablemente, obviamente los programas de investigación son programas caros y me imagino que las compañías van a buscar ganar su inversión y tener más ganancias, obviamente, y eso siguen siendo terapias costosas, ¿verdad? No son terapias baratas, pero probablemente dosis, por lo menos en Costa Rica, creo que el año de tofacitinib puede andar alrededor de, si mal no recuerdo, creo que es como $6,000 o $7,000 y el año de Remicade en dosis estándar puede andar alrededor de $10,000, $12,000, ¿verdad? Entonces siguen siendo altos los Claro, valores de los biológicos y las definitivamente. terapias avanzadas. Sí, aun cuando realmente en materia de costos surgen los biosimilares, que ya se acabó el trauma que existía y el mito de que eran malísimos y que los Lo, efectos lo, dañinos. lo que, lo que yo veo el problema, digo yo el problema todavía los biosimilares en Latinoamérica y por lo menos puedo decir el caso de Costa Rica es que o sea, los biosimilares son más baratos o inicialmente más baratos que los originales, pero no es que llegaron extraordinariamente baratos, siguen siendo medicamentos caros. A eh, diferencia, por ejemplo, decía Silvio Danese que una dosis de adalimumab en Italia puede valer 80 euros, ¿verdad? O sea, eso no estamos todavía en nuestros países, sí, ¿verdad? Siguen siendo dosis, precios, no sé, $400, $300, ¿verdad? O sea, entonces, sí, sí, sí.
creo que todavía le falta camino, un poco más de permear y bajar los costos. Así es. O sea, son más económicos, pero deberían ser más económicos. Yo creo, caballero, apreciado doctor, que hemos hecho una reunión bien interesante y que nuestros colegas están bien contentos con toda la información que le hemos dado. Muchísimas gracias, Kenneth. Estamos en contacto. Vamos a ver qué ideas surgen para fomentar esos trabajos de investigación multicéntricos que queremos hacer desde PANCO y desde todos los grupos de enfermedad inflamatoria de los diferentes países latinoamericanos. Un gran No, abrazo. Eres un invitado permanente para Venezuela. Pronto te vamos a invitar cuando la situación mejore. no, qué amables. No, para mí es un gusto poder unirme con ustedes y compartir. Y en cualquier cosa que pueda ayudar con mucho gusto. Guillermo tiene mi contacto. Claro, estamos siempre tratando de hacer todas esas cosas buenas que queremos para nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y casualmente vamos a cerrar diciendo que ya prácticamente estamos terminando nuestro curso de Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Ya la próxima semana es la clausura, pero antes tenemos una gran actividad y están todos invitados para el webinar de este viernes, 19 de mayo, Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, donde nos vamos a reunir en un sitio que pocas veces se hacen estos eventos uniendo ciencia y cultura. Y nos vamos a reunir en una sala de conciertos, Kenneth, Fedor ¿No? Alemán, del Centro de Acción Social para la Música, que es una cosa hermosísima acá en Caracas. Uh, Y ahí vamos a hacer la parte científica, las conferencias científicas, donde está un programa para pacientes Sigue Sin Pausa, que es bien interesante que todos lo conozcamos, porque son muchas las cosas que podemos lograr. Luego tenemos una conferencia casualmente del futuro de la enfermedad inflamatoria intestinal con el maestro Claudio Fiocchi, que, bueno, es toda una experiencia en enfermedad inflamatoria intestinal. Yo voy a tener el honor de hablar de los errores en enfermedad inflamatoria intestinal, que son tips bien interesantes que debemos grabar porque pareciera que no los estamos haciendo, pero algunas veces nos damos cuenta que sí, estamos cometiendo algunos y comentándolo en familia se van a ir disminuyendo definitivamente. Ahí vamos a plantear también excelente. el trabajo, sí, realmente estamos bien contentos y queremos que todos asistan. La invitación es para, de forma presencial, a todos los amigos del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal para que nos acompañen sábado a las 4 de la tarde en el Centro de Acción Social para la Música. También vamos a hacer el lanzamiento del trabajo donde tú nos estás acompañando de la pesquisa de cáncer de colon en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a inaugurar, a lanzar un video que hemos hecho con unos pacientes por el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y finalmente el concierto es un recital realmente con dos pianistas extraordinarios del Centro de Acción Social para la Música, un violinista y otro músico muy bueno. Los dos son pacientes con colitis ulcerosa en remisión. Entonces, bueno, yo creo que es una actividad bien interesante que vamos a hacer desde Venezuela hasta Latinoamérica, todos conectados y todos en familia celebrando el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Entonces, Buenísimo. sábado es el examen, el último examen, la última evaluación del curso y el próximo viernes 26 en el laboratorio Megalab vamos a hacer la clausura del curso. Tenemos invitados bien interesantes que nos van a hablar de microbiota intestinal, ese tema que definitivamente está presente en muchas de las patologías gastrointestinales y que queremos conocer cada vez más en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal. A todos, muchísimas gracias por su presencia. Kenneth, nuevamente, muchísimas gracias. Buenas tardes. Súper contentos con tu brillante intervención. Megalac, muchísimas gracias nuevamente por su apoyo. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana no, el próximo viernes celebrando como familia el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en el Centro de Acción Social para la Música, Sala Fedor Alemán. Buenas tardes.